son distintos temas. Los temas son la mujer en la actualidad, la licenciada Margarita José. Después me toca a mí el día 8 la mujer en la Biblia, que en concreto va a ser en el Nuevo Testamento, propiamente el trato de Jesús con la mujer. Va a ser unos vecinos de aquí, que se llama Mario Porvilla, su esposa, María. Después va a haber uno sobre la vida religiosa femenina, que va a dar una religiosa de aquí de la ciudad de La Paz, salesiana, que se llama Zoraida Correa. Finalmente va a ser el padre Jaime Cuber, joven, en los grupos de la parroquia, los grupos que atendieron a los jóvenes, sobre todo en la confirmación y en las misiones. Ella misma estuvo participando en las misiones. Y actualmente se desempeña como asesora del Canciller de México, llevando su visión cristiana, católica y su sabiduría sobre la mujer, los problemas de la mujer, a ámbitos más amplios. Entonces, estamos agradecidos. También estuvo trabajando, fue directora del Sistema Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres y es actualmente, como digo, asesora del Canciller de México. Pero sobre todo es una buena amiga que desea de aquí y que le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Cristiana, católica, dominica, ese es mi principal orgullo. Quiero contar que tuve el honor de representar a los jóvenes dominicos en América Latina, estuve varias veces pues allá en Santa Sede, llevando la palabra, la voz del pueblo, desde la edad que nos enseñó a nosotros, la familia dominica. Nosotros estuvimos aquí en Misiones Hermanos, que seguramente por ahí alguien recuerda, un grupo que formó alrededor de 300 jóvenes, jóvenes que ahora, desde donde estamos, no nos olvidamos de nuestro epicentro como jóvenes católicos que buscan la verdad, la justicia y la reivindicación de esos otros, como lo hizo Santo Domingo. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho orgullo que nos reunamos, que conversemos, como nos enseñaron transformar el mundo. Yo quiero ofrecer esta conversación, este diálogo, por una persona que aquí dio también su vida, que es Montserrat, también ustedes lo visten. Ella está ya en la presencia de Dios y yo estoy segura que aquí están sus chicos aleteando con todos nosotros. Entonces, con mucho amor para nosotros, Montserrat. Vamos a conversar un poquito y yo pues lo que quería era empezar con una primera pregunta de arranque. Y es esta, ¿no? Hoy hablamos de las mujeres en plural, en esta diversidad de lo que somos y de lo que queremos poner de nosotras mismas, pero es una conversación no para las mujeres desde las mujeres, porque eso ya se recibió hace mucho tiempo. Este es un diálogo donde les reconocemos como aliados, donde les necesitamos como aliados, donde estamos construyendo un presente como hermanas y hermanos, eso, en la paz y en la justicia. Entonces, en esta mirada, en este nuevo presente del que les voy a hablar yo, quiero empezar preguntándoles, ¿no? ¿Cómo nos resignificamos como mujeres, como hombres, como compañeros, como aliados, en este presente? Entonces, vayamos como pensando, ¿no? ¿Cómo nos resignificamos? ¿Cómo hemos transformado nuestro ser como personas? Pero esto específicamente, y lo voy a hablar en el sexo mujeres, porque somos la mayoría de estamos aquí, pero insisto, no se trata de una exclusión a ninguna de nuestras historias. Quisiera que nos acompañara esta pregunta. Es sumamente complicado. Tengo 27 años trabajando en la administración pública, pero la verdad es que nunca había vivido un momento tan difícil como lo que estamos viviendo ahora con la crisis migratoria. Ustedes saben que pues, desde unos meses han estado
deportando muchas mujeres, hombres, niños a México. Y también les voy a platicar un poquito de eso, de un momento en la historia que también nos duele las entrañas, que es el cómo nos acompañamos con las hermanas y los hermanos migrantes. Porque en nuestra historia también nosotros hemos migrado. Y eso significa resignificar. Yo soy hija de un hombre, mi papá fue por Estados Unidos, y soy hija de un migrante. Pero cuando buscamos en nuestra historia, de alguna manera nos conectamos con esas otras historias de quienes están viviendo este mundo. Entonces, vayamos pensando cómo lo resignificamos, ¿no? Y cómo lo resignificamos, y pues aquí varias superestrellas de la vida contemplativa, de la vida única. Para mí, una de las mujeres que me marcó es Santa Catalina de Siena. ¿Ustedes ubican la historia de Santa Catalina? ¿No? Pues una de las mujeres más poderosas y revolucionarias para su tiempo. Extraordinaria mujer que en una crisis de salud, ella hizo regresar al papado para decirle voltear a su pueblo. Una mujer que marcó la historia, pero que nos marcó a nosotras también, que nos presentó una nueva manera de ser mujeres, de llevar nuestra vida dominical a un presente más justo y más lógico. Ella es considerada una de las grandes místicas del siglo XIV. Destaca asimismo su faceta como predicadora y de la escritura, una extraordinaria escritora, así como su decisiva contribución al regreso del papado de Roma. De hecho, una de las frases más potentes que yo he leído en mi historia es la de ella, ¿no? Sea usted hombre y regrese a Roma. Imagínense una monja de ese momento diciéndole, le dijo San Pablo, extraordinaria, como de esas otras historias que no conocemos. Esta mujer es extraordinaria, es una santa muy venerada. Yo tuve el honor de ir a su tumba, y es una mujer que aún ahí te expande su potencial, pero un potencial absolutamente revolucionario para su tiempo, y que logró hacer una ola expansiva de esa otra visión de las mujeres, de lo que podíamos predicar las mujeres desde nuestro ser católico y desde esta orden que nos ha enseñado a ser un presente disruptivo, distinto. Una mujer del siglo XIV, imagínensela diciéndole esto, y yo creo que logró esa mujer. Y que atendía una crisis de su momento y de su tiempo. Cuando yo les pregunto cómo nos resignificamos, imagínense a ella, ¿qué nos diría ahora? ¿Qué nos diría Santa Catalina ahora? ¿Cómo la orden se está resignificando en este momento de tanta crisis y de tanta confusión? Traigamos por ahí a Santa Catalina, piensen a reírse, la estudien, es fascinante nuestra abuela Catalina, es extraordinaria. Es una mujer muy progresiva para su tiempo, pero si Santa Catalina lo pudo hacer, es lo que nosotros estamos haciendo, es lo que nosotras estamos haciendo con nuestra fe católica. ¿Cómo le estamos entrando a la denuncia de la vida contemplativa que genera la justicia? ¿Por qué es importante empezar con Santa Catalina? Pues porque estamos viviendo momentos bien complicados, muy difíciles. Yo les hablaba de la crisis migratoria, pero hablando como de las mujeres en este tiempo, les quiero presentarlo. Son 3 escenarios de los muy difíciles que estamos viviendo cuando nos dedicamos a esto. El primero, como ustedes saben, en este país hay 10 feminicidios diarios, y uno de ellos es una niña menor de 9 años. Algo nos está pasando como sociedad, donde estamos llegando a un momento tan lamentable y tan doloroso. El segundo, del cual poco hablamos, muy poco hablamos, que a mí eso me duele porque soy mamá de una niña de 13 años. La edad promedio de embarazo en este país es de niñas de 13 años. Niñas que son niñas teniendo bebés. Y lo que nos dice la perspectiva es que una niña pobre, que es mamá en situación de pobreza, está condenando a 2 generaciones más de pobreza. Algo nos está pasando como sociedad, donde estamos viviendo tiempos violentos, pero además de esos tiempos
hijas que están siendo mamás a temprana edad. Algo nos está fallando por ahí, insisto, como sociedad, para llegar a esta situación tan dolorosa. Y el tercer escenario que les quiero compartir es cómo estamos a nivel mundial. Para hablar mucho de lo que nos está pasando en la sociedad, pues hay que recordar el COVID. Lo que nos pasó con el COVID es que hubo un retroceso muy importante en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito político. Y a nivel internacional, pues nos miden para ver cómo vamos a avanzar y cuáles son los retos. Se miden a los 156 países. De esos 156 países estamos en el lugar 31. Pero lo que nos dice, porque estamos ahí, es por participación política, pero lo que nos dice esto que les estoy poniendo en la lámina es que necesitaremos 189 años para alcanzar igualdad entre mujeres y hombres. Yo no sé ustedes, pero yo me niego, como lo hizo Santa Catarina, a que pase tanto tiempo para que podamos alcanzar la igualdad para que reduzcamos el embarazo adolescente y para que tengamos menos niños y mujeres muertas. Por eso, que en mi casa, en los movimientos, que el alcalde haga este tipo de conversaciones, es que no es solamente que cumplamos un requisito, sino es tocar el centro del corazón, para que desde el centro de nuestro corazón, desde nuestra espiritualidad, recordemos a esas niñas que están pariendo un bebé, o posiblemente producto de una violación, para que recordemos a esas familias que se están quedando sin una hija, sin una hermana, sin una mamá, por el feminicidio. Y que recordemos también pues, que pedimos a Dios y trabajamos todos los días para que no existen esos 189 años de hacer un igualdad de mujeres y hombres. Hemos avanzado, sí. Soy hija de una mujer indígena, analfabeta, que logró que su hija estudiara. Soy la primera de mi generación que sabe leer y escribir. Ya el resto de lo que he hecho con mi vida, ya no tiene. Yo ya pude hacer un cambio en mi evolución. Mi hermana, ella solamente pudo terminar la primaria y yo pude seguir avanzando. Pero seguramente ustedes algo más hicieron en su historia para cambiar y para resignificar. Cuando les hablo de que hemos resignificado, es que realmente muchos hemos resignificado algo más en nuestra historia. ¿Cuál ha sido este cambio? ¿Cuál ha sido esa transformación para poder estar aquí hoy, este 1 de marzo, a las 5 de la tarde, conversando sobre este epicentro de lo que significa ser mujeres y hombres, en un momento donde la historia nos dice que 189 años. Estamos aquí buscando que esos 189 años se reduzcan. Y yo estoy segura que en su historia ustedes hacen lo mismo desde el lugar de Cristo. Un poco estos, lo que les decía, a mí me mueve mucho en mi trabajo, en todo lo que hago. En realidad, a mí Santa Catarina me marca como Santo Domingo. Yo soy los que son muy cercanos a mi vida. Porque siempre, cuando me presentan como ciertas situaciones muy críticas, siempre digo, mira, ¿qué haría Santa Catarina? ¿Qué le diría? ¿Qué frase haría? ¿Cómo convertiría esto en un dejar pasar? ¿No? Como pues no me toca, no sé, no puedo hacer nada, no puedo cambiar. ¿O cómo puedo hacer la diferencia? Lo que nos toca en esta diferencia, en el caso de la violencia, es cómo miramos, desde qué lugar nos miramos, desde dónde encontramos su sufrimiento en un espacio donde podamos transformar. Es importante, insisto, porque lo cierto es que cuando uno se va metiendo al tema de igualdad, es que encuentra la desigualdad en todos los lugares. Lo voy a poner en escenarios más concretos más adelante, pero simplemente ahora les invito a que pensemos a quienes usamos el metro, o el camión, o el doblebús, ¿dónde encuentran la desigualdad? ¿En qué espacio? ¿En qué mirada? ¿Dónde encontramos la desigualdad cuando cruzamos una calle? O cuando hay por ejemplo, una escalera eléctrica. ¿Qué tiene que ver la desigualdad con una escalera eléctrica? ¿Se lo imaginan? ¿No? A mí me parece muy fácil porque tengo una mamá indígena, pero muchos de los accidentes de cuando las personas indígenas vienen a pelearse aquí a la ciudad y tienen que cruzar el metro
es que existen esas desgracias. Lograr un poco sintonizarse con eso, porque si nos logramos sintonizar con eso, entonces podemos avanzar en esta conversación. ¿Por qué? Bueno, yo en alguna ocasión, yo tengo en la familia dos amigos que vivían en el mundo de Jesús. Papás se negaban a que ellos andían en el metro, subían de ellos a sacarlos al metro. Fue mucho trabajo y teníamos mucha gente atrás porque ellos no querían dar ese primer paso. Y lo he visto en los adultos mayores, y lo he visto en personas que no son de la Ciudad de México, y en personas que tenemos debilidad visual. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Alguien más ubica dónde está la desigualdad en eso? Les voy a poner un ejercicio sobre esto, que les presentan, por favor. Pues, digo, fue algo, fue una noticia de hace, creo que serán unos 4 o 5 años, sobre Tlaxcala. En Tlaxcala yo conozco ese lugar, he ido varias veces, y sí, efectivamente Tlaxcala es una zona más rural, hay algo de industria, pero la zona casi todas las construcciones son pequeñas. Y yo escuché, sí, de las veces que fui a Tlaxcala, la ciudad, nunca había visto una plaza grande como están aquí o en Guadalajara. Y fue algo muy chistoso, pero sé que era su primer edificio que tenía una escalera eléctrica. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que lo que vive aquí en la ciudad es una realidad muy diferente a lo que vive en muchas otras partes de un lugar que está a 2 horas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es algo contrastante. Claro. Por ejemplo, Tlaxcala está la capital de la trata de personas, en donde cuando trabajas con las mamás, lo que te dicen es que el momento más crítico para una mamá que tiene una niña es cuando empiezan a salir los senos, porque a partir de ese momento ellas pueden ser intercambiadas por trata de personas. Entonces, lo que hacen las mamás es vendarles los pechos a las niñas para retrasar el crecimiento de los senos. Entonces, solo cuando logramos entrar al cuerpo, a la mirada, sobre todo al dolor del otro, es cuando encontramos espacios de encuentro, que es lo que logramos las mujeres que vamos a estar revisando. ¿Quieres comentar más? Me tocó con una prima mía, precisamente de mi edad, estando en Liverpool, en Cuernavaca, vio que una persona mayor estaba con problemas en la escalera eléctrica y total ella por ayudarla sufrió una herida muy fuerte en su rodilla. El día que la niña cumplió 70 años tenía una herida, pero de verdad la rodilla derecha, y yo pensé para mi saber, yo me hubiera puesto falda larga con esa herida. Y ella no, ella tan tranquila, estaba con su herida como si no hubiera pasado nada. Y claro, pasó horas de caricia, de ruedas, etcétera, etcétera, cuidado de su familia y también dentro de la religión por ayudar a una persona mayor. Que eso sí ya no recomendaciones. Sí, por ejemplo, México tiene recomendaciones internacionales. Es bien curioso, pero el país que tiene las banquetas más mal diseñadas, ¿quién cree que es? México. ¿En serio? Porque no cumplimos las recomendaciones internacionales en dimensión. Dícese que si hoy aquí a la iglesia viniera una persona con silla de ruedas, acompañada de una persona con una carriola, no podrían pasar las dos al mismo tiempo. Es impresionante, o sea, cuando logramos mirar la desigualdad, es cuando encontramos espacios de encuentro. Cuando miramos a nosotros desde ese cómo nos acompañamos. Y hoy los temas de género no tienen que ver, o tienen mucho, o sea, lo que nos pasa quienes trabajamos estos temas es que la violencia eclipsa el tema de igualdad. Y es muy natural, pues porque tenemos 10 mujeres muertas en este país. Diario, todos los días. A mí eso o sea, yo cuando lo menciono, el cuerpo se
pero también podemos encontrar dentro de ese dolor, dentro de ese sufrimiento, espacios de los cómo sí podemos transformar esa vida. Y lo vamos a ir viendo. Pero solo cuando hacemos este ejercicio de algo tan trivial como una rampa, tan ordinario como una escalera eléctrica o tan compartido como lo está. Por favor. No sé si llega hasta allá. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, mira, Margarita, yo pienso que dentro de todas las experiencias y las vivencias que han comentado, no estamos muy lejos. En nuestro mismo entorno donde vivimos hay mucha diferencia. Hay mucha, ¿cómo te diría? Como falta de atención de calidad. Porque luego hemos visto a veces que llegan gentes indígenas y que andan pues pidiendo un vaso de agua en un taco y la gente es muy fría. Entonces dicen, pero yo ¿por qué voy a darle? Tengo prisa, no tengo, me está usted estorbando. Y a mí me tocó vivirlo recién después de la pandemia, aquí en la casa de ¿cómo se llama esta? Estaba aquí donde tenían a los migrantes, mártires de la conquista. Me tocó ir varias veces. Ay, esta gente buena, esta gente no debe estar aquí. Entonces decimos, ¿dónde está nuestro sentido de caridad? Santa Catalina es una santa que lo admiro también muchísimo. Y por algo digo, es la doctora de Jesús. Sí, la admiro muchísimo, pero desafortunadamente a veces por la vida de los santos, trátese de la orden que sea, nunca los tratamos de imitar. Y yo ha sido una de las cosas que siempre, cuando he tenido oportunidad, digo, hay que leer. La orden dominica es rica, la orden franciscana es rica, todas. Y todos nos dejan un ejemplo. Pero sí yo quisiera que antes que nada hiciéramos conciencia, quiénes somos, qué tenemos aquí en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, y qué tenemos en nuestro corazón. ¿Qué podemos dar sin esperar nada? Y que no nos duela decir, ay, lo di y no lo aproveché. O lo ayudé y mira, gracias a mí. Eso así es. Por algo dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero tú eres quiero que no sepa lo que hace. Lo entendimos. Gracias, muchas gracias. La verdad me da mucho gusto, hermano. Igualmente, muchas gracias. Voy a pegar un poquito más por acá. Pero sigamos en esta conexión, porque a veces uno me pasa ahora cuando trabajo con chiquitos, uno les pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Y lo que quieres ser es youtuber. Es bien interesante, porque es una vida muy fácil, ¿no? Muy fácil de hacerte famoso, pero de avanzar en lo inmediato. Y aún así, ellos lo siguen viendo como algo así, alejado de su planeta. Y por lo menos cuando a mí me formaron los dominicos, algo que me enseñaron de manera muy concreta es que son unos modelos, pero que no son inalcanzables, son modelos concretos. Y entender la fe católica es entenderlo en lo concreto en la vida de los migrantes y de quien sufre, de quien tiene dolor. Porque así lo hicieron ellas, y porque así lo hicieron ellos. Les quiero contar esta otra historia de esta mujer que también fue bastante revolucionaria para su tiempo. Cuídense en el caso. Ok, ella se llama Mari Musepin. Mi hija me ayudó a practicar cómo es su nombre. Y entonces ella es fundadora de una congregación de principios de 1696. Ella deseaba dedicar toda su atención a los más desfavorecidos, especialmente a los niños de los enfermos. Así nace la primera comunidad de hermanas dominicas dedicadas al servicio de la caridad. Tomada como ejemplo a la Virgen María en su presentación, recomienda a las hermanas tener un vivo celo por la instrucción de la juventud, el cuidado de los pobres, de los enfermos, del espíritu de pobreza y del amor al trabajo. ¿Por qué le quise traer a ella? Porque es una madre fundadora, pero
también porque hay algo que es bien importante y es el tema del cuidado de los otros, del cuidado de nosotras mismas, del cuidado del medio ambiente. Algo fascinante cuando íbamos a las misiones es que encontrábamos espacios de encuentro con la naturaleza. Para las comunidades indígenas y afromexicanas, la naturaleza es parte esencial de ellas mismas, ¿no? Y ahí tenemos a las hermanas y hermanos de Perú que le hablan a la Pachamama, porque es este diálogo, ¿no? Es este diálogo de muerte-vida cuando nos dan el país, porque la tierra se abre para darnos vida. Y esta mujer a mí me parece extraordinaria, porque su vocación es a la vida y al cuidado de nosotros. Pero hoy, en estos tiempos modernos, podríamos hablar del cuidado de nosotras mismas. ¿Por qué lo quiero poner? Porque quiero seguir hablando de algo concreto. Hablábamos antes de la relación de desigualdad con una escalera eléctrica, con una rampa o con una banqueta. Pues ahora vamos a hablar de algo bien controversial. ¿Qué relación tendría el tema del agua con los temas de igualdad, por ejemplo? O con el tema de género, que es aún más complicado. ¿Y encontramos alguna relación? Las mujeres y los hombres nos relacionamos igual con el agua. No, sí, no, ¿por qué no? Porque estamos realmente conscientes de lo que es la falta de agua. O sea, nosotros aquí en la ciudad tenemos casi el agua instantánea. Muy pocas veces o pocas veces nos hace falta. Y entonces no tenemos la misma necesidad que otras personas de cuidar. Y se nos hace muy fácil desperdiciarla y no considerar que alguien más no tiene. O sea, es una desigualdad muy marcada. Porque en algunas partes están de agua, les tiran el agua, y ellos tienen que levantarse muy temprano, juntar agua, guardarla, y nosotros no, nosotros tenemos muchas facilidades. Además, a nivel de símbolos, cuando con esta lámina sí me llegó el payaso y decía, caray, en la Biblia, el agua está presente en muchos momentos súper hermosos. Inclusive ¿qué pasa cuando está la Virgen María y le dice a Jesús que convierte el agua en vino? Y él dice, todavía no estoy listo. Perdón, te toca. Esta fuerza de las mujeres, esta valentía de encontrarnos con un presente distinto, ¿no? Pero pensemos en qué otros momentos nos relacionamos con el agua, nosotras, en lo concreto, en nuestra fe católica. O sea, en esa lámina me gustó mucho porque yo pensaba inclusive cuando nos bautizamos, ¿no? Mis dos hijos que estuvieron bautizados aquí. Y todos los mensajes es eso, el agua engendra vida, ¿cierto? Es una relación muy simbólica nuestra fe católica con el agua. Es que fíjate que justo desde que pusiste esta imagen, me vino a la mente la relación que tienen las mujeres indígenas con el agua, porque de hecho esto que dice Beatriz, de que cuando no tenemos agua y no lo vivimos constantemente aquí, allá sí lo viven, que el hombre, ¿no? Eso también es un signo claro de que está desbalanceado. ¿Alguien más? ¿Alguna invitación en la mente, en el subconsciente, la relación que tenemos nosotras y nosotros con el agua? Sí, justo lo que se habla ahorita de estas comunidades, mis papás lo vivieron. Ellos son, ya fallecieron, pero yo sigo diciendo que son de San Luis Potosí, y lo que hacía mi papá era salir con el ganado. Lo que hacía mamá era ir a la presa, cruzar todo un cerro, regresar, como dice la maestra Itzel, que hubiera agua para cuando llegara mi papá con todo el ganado, hubiera esas cosas que ponen para el agua, los bebederos para los animales, para lavar, para guisar, para la siembra,
porque allá no hay todavía un sistema de riego, en la actualidad todavía no hay que estar acarreando el agua. Todo ese trabajo era de mi mamá. De acuerdo a esa necesidad con la que ella vivió, nos inculcó el cuidado del agua aquí en la ciudad. En la casa tenemos 2 baños completos. En los 2 baños debajo de la regadera siempre hay una cubeta, siempre. Nos enseñó que reutilizar el agua cuando lavamos en la última carga, con esa lavamos el patio, las escaleras, la calle. Nunca el usar agua limpia. Y eso es lo que le he tratado de inculcar a mi hija. El reutilizar, el cuidar, y pues obviamente tengo hija, tengo hijo, ¿no? Pero sí creo que esa visión y esa relación con el agua es muy marcada por parte de mi mamá con esta necesidad. Ahora se nos va a poner más complicada aún. Fíjense, más difícil. ¿Cuál es la relación entre el agua, las comunidades y la educación? Y los temas de género. En una escuela donde hay agua, la matrícula aumenta 75%. ¿Quiénes creen que cargan más peso cuando no hay? Las mujeres. Esta lámina no se ve mucho porque el fondo nos ayuda, pero el 64% de quien carga agua para abastecer en un lugar donde no hay son las mujeres. 64%. Y a mí, este tema de la educación me parece súper importante porque pues, me tocó a mí el tema de los planes de educación en la SEP, los nuevos planes. Cuando me tocaba negociar con las escuelas, siempre me decían, ellos son comunes, ¿no? O sea, el agua, por ejemplo, la luz es para todos. Se sacaban la niñita del Fondo Monetario Internacional y decía, no maestro, ¿no? En una escuela donde no hay agua, el ausentismo de las niñas es importante, porque cuando tienen su primera menstruación, en este país todavía se acostumbra a burlarse de una niña si tiene a la noche. Entonces nos vamos a hablar igual, vamos a hablar de cosas distintas. Desde ahí entendamos cómo todo tiene una relación desde el cuerpo donde nacemos, desde el código postal donde nacemos, desde la educación de nuestros padres, pero también que en este epicentro de ser iguales ante los ojos de Dios no nos permite mirar desde la desigualdad, sino desde los espacios de amor. Entonces, yo donde quería llevarles es en esta mirada común desde lo social, desde lo concreto, donde encontramos la desigualdad, las carencias, la tristeza, el dolor, la muerte, pero también donde encontramos espacios de encuentros y de transformación. Vamos llevándonos a ese otro espacio. Quiero llevarles a esta otra mujer extraordinaria. Se llama la Madre Pilar Pietro Vidal. Ella es fundadora de las Dominicas, misioneras de la Sagrada Familia, una mujer súper adelantada a su tiempo. Ella creó el colegio para niñas en Canarias, atendió las necesidades de la formación de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, una formación que abarca los idiomas, que intentaba alcanzar el sueño de que una mujer formada haría lo posible para que sus hijos lo estuvieran también. Siempre defendió como una máxima que el cambio de una sociedad tendría que venir de una mujer. Una mujer súper adelantada a su tiempo. Y así encontramos mujeres extraordinarias en la vida de la familia dominicana que han transformado mucho. Lo que quiero llevarles es a los conocidos. Miren, esta es una historia que compramos en esa escuela. Y es hermosa porque empieza mal, pero termina muy bien. Yo tengo una hija de 13 años, les decía, y cuando ella tenía 3 añitos, íbamos en el metro. Y era un día que hacía mucho calor. Y llevaba
un shortcito. Y yo se estaba acomodando en el metro. Entonces un hombre se empezó a masturbar en frente. Yo bajé la palanca del metro y la gente me empezó a chingar. Me empezó a decir que iba a llegar tarde a su trabajo. Y eso se convirtió en una obsesión para mí. De cómo si estas mujeres fueron tan revolucionarias. Y a mí me formó la familia dominicana. A mí me mandaron a Chile a estudiar con los padres dominicanos. ¿Cómo le hacía para que eso que le pasó a mi hija lo pudiéramos hacer? Y me da mucho, todavía hoy lo cuento, porque los pocos lo cuento, y me da mucho dolor y mucha indignación. Pero el tema del transporte se convirtió en mi obsesión absoluta. Y entonces, muchos años después, muchas oraciones intermedias, muchas ganas de querer hacer, les quiero presentar esto, que fue mi manera con el ejemplo de las hermanas de la familia dominicana, lo podíamos hacer. Y ahora voy a contar cómo lo estudiamos. Esta es la forma en la que nos movemos mujeres y hombres en el territorio. Es un estudio que se llama Estudio Cihuatl, que se hizo hace 4 años. Y lo que nos dice, se los voy a dejar porque esta es una gran. Lo que está arriba es cómo se mueven los hombres en el territorio. Y México es uno de los primeros países que asegura el derecho a la movilidad. No todos los países de América Latina lo tienen. Entonces decía este estudio, ¿qué hicieron el lunes cuando van al trabajo? Piensen si se sienten identificadas con esta lámina. Las mujeres, en cambio, salimos de la casa, vamos a dejar a los niños a la escuela, vamos a pagar trámites, a la tintorería, al mandado, a acompañar a alguien, a hacer visitas, Eso se llama vuelo de mosca. ¿Okay? Piensen si eso les suena, ¿sí? Porque entonces vamos a hacerlo más complicado. ¿Sí les suena? Un poco. A ver, pensemos. Cuando viene mal. Desde el intermedio me escapo para ir a pagar, que no me escuchen, me escapo para ir a pagar el banco, hacer trámites, y si alguno de los chiquitines o mi mamá se siente mal, me escapo. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace usted? ¿Cómo se despierta? ¿Qué hace? Pues me despierto, me tomo un café, al rato, si tengo que lavar, voy a lavar, tengo que ir al mercado, voy al mercado, y bueno, primero se me desayuné, ¿verdad? Que bueno, es importante. Sí, voy al mercado, a hacer la comida, y en la tarde ya, pues, después de la comida, pues venimos a Rosario. Ya regresamos aquí a Rosario, ya pues no esperamos a misa, nos regresamos y en la tarde pues ya es descansar, ya sea leer, ver televisión, un rato, eso es. Ese cargo a los migrantes. Es un Rosario. Está presente siempre. Híjole, yo me paro, a veces me desayuno, a veces no. Debo de decir que es por desidia, porque podría desayunar todos los días. Me voy al consultorio, estoy en el consultorio de 9 a 9, entonces tampoco es como que tenga muchas cosas. Y los días más movidos que tengo son ahí, literal, salgo de allá a las 9, llego aquí a las 10 y lo ocupo para hacer otras cosas, ¿no? Que los cursos en línea, que leer, pues, ¿no? Hay noches que tengo otras cosas que hacer y los días más movidos son los sábados, ¿no? Los sábados son mis días de tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que venir al catecismo, si ya se me ocurrió otra idea para la parroquia, vuelvo a venir, o si ya me compré otra cosa. Pero en realidad creo que yo me muevo más como los hombres. Sí. Anita, ¿qué cosa te duermes? Cuéntanos tu día. Híjole, pues yo igual me levanto. Ahorita mi mamá está un poco convaleciente, entonces es como tratar de avanzar un poco con el desayuno de ella, irme a trabajar. Por lo regular yo no estoy en la oficina, o sea, sí llego a la oficina, pero tengo que andar por todos lados. Ya en la tarde, pues si no me toca cobertura en la tarde, pues ya regreso a casa,
me voy al gimnasio un ratito, pues después regreso y es como de dejar la comida para el día siguiente, o sea, lo que me llevo para yo comer en mi trabajo, pues arreglar mi ropa, o sea, ver qué tengo que hacer al día siguiente. Procuro pues ya sea leer un poquito o ver la tele como para el desestrés, ya sabes, y pues ya después dormirme y al día siguiente la rutina. Y es distinto. Mira, no te dijeras que es como un movimiento más de compañeros, porque nos movemos distinto y eso no está mal, ni está bien. Y los temas de género no tienen que ver con eso, con claroscuros, de muchas tonalidades en la vida. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos estos vuelos segundos? Que estamos mucho tiempo en movimiento en el espacio. Si traemos carro, pues sale por ahí. Ahí es donde viene la acción. Ahí es donde viene este foco rojo de algo está sucediendo, donde no nos estamos entendiendo en relaciones de respeto, sino de desigualdad y de violencia. ¿Qué hacemos entonces? Porque ya les hemos platicado como de varias cosas medio tristes y medio fuertes, pero ¿dónde encontramos la esperanza? ¿Dónde encontramos el cómo sí podemos transformarlo? Como estas tres, nos dimos cuenta que no, porque lo que más trabajamos, donde más nos movemos, es en el transporte público colectivo, metro, camión, trolebús, etc. Y el fenómeno que más sucedía de los violentos en muchos usuarios. O sea, aunque pareció una revolución, lo que logramos hacer fue un procedimiento para trabajar el tema de hostigamiento y acoso sexual, que nos obligara a que todos los conductores estén capacitados en este mecanismo. ¿Saben cuándo me tocaba capacitar a los operadores? Porque no les gusta evidenciar conductores, sino operadores. Le decían a la licencia, estaríamos ustedes ustedes. Pero voy a platicar qué pasa cuando me están acusando a una muchacha en el transporte. Yo quiero pararme, pero la gente me dice tres cosas. No me voy a parar porque no es de mi familia, porque es su responsabilidad por venir vestida así y porque voy a llegar tarde al trabajo. ¿Qué nos diría Santa Catarina? ¿Qué nos dirían las hermanas dominicas que acabamos de ver? ¿Qué reivindicación? ¿Se acuerdan de Santa Catarina que le dijo al Papa? Sea usted hombre y regrese a Roma. ¿Qué tendríamos que transformar entonces? ¿Qué tendríamos que contestar a estos operadores cuando me dicen, es su responsabilidad, es la forma en la que se viste y voy a llegar tarde? ¿Qué tendría que haberme dicho a mí cuando bajé la palanca y no dejaron de tener el metro? ¿Cómo estamos en el cuerpo del otro? ¿Cómo estamos acompañando este nuevo momento de tanto dolor desde nuestro ser mujeres y hombres católicos? Ponerse en el lugar de la víctima, ¿verdad? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en un lugar donde se resignifica y redimensiona al otro. Entonces, solamente así podemos cambiar la vida. Claro, tiene que haber sanciones claras, ¿no? Tiene que haber castigos contundentes, tiene que haber mecanismos, etc. Entonces, muy simbólicamente lo que hicimos nosotras fue hablar con los líderes, las empresas, y ponerle a cada uno de esos hombres conductores como un listing, una lista de esas cosas que se ponen aquí, para decirles, yo soy el león de tu poder. Desde lo simbólico, para dar un mensaje que en esta parroquia somos inclusivos. ¿Cómo lo hacemos? Las hermanas, cuando me ayudan mucho en las pláticas, ¿cómo lo hacemos para hablarles a esas nuevas juventudes? Para invitarles a que esta realidad que están viviendo, que sean violentadas en sus casas, que sean violentadas en el transporte, en las escuelas, también la mención más dolorosa que la estaba acosando. Y la mandaron a la comunidad cuando le dijo, ¿en qué terminó el caso? En iglesia. Y la comunidad es una revolución en la universidad. Y fue extraordinaria que su comunidad le dijera que no estaba sola y que se le creía. Y gracias al caso de Mariana, es que se pudo hacer el primer mecanismo de prevención de experimentales sexual en la universidad. Pero solamente cuando encontramos esos ojos, desde una mirada compasiva, pero de esta compasión
reconociendo pues, que nos falta mucho por avanzar, pero que nos negamos a pasar 189 años para poder transformar nuestras realidades, para poder transformar nuestras relaciones sociales, para poder transformar nuestras familias y para dar mensajes mucho más claros que los cómo. Yo quisiera regresar a la primera pregunta. Y antes nada más, o sea, esta mujer está bien. Ya conocemos todos, ¿no? Santa Rosa de Lima. ¿Lo ubican? Hay algo que les llama la atención de Santa Rosa. Era también muy chida, como todas, como las 4 anteriores. ¿Ubican algo de Santa Rosa? Algo que les diga Santa Rosa. ¿De dónde era Santa Rosa? ¿Por 10 puntos o 4 galletas? ¿De dónde era Santa Rosa? De allí, de aquí. Porque ninguna de las anteriores era latina. Igual que qué? Cuatro veces. Hija de un tiempo y una cultura concreta. Se dolía de cómo mujeres no pudieran aplicarse al ministerio apostólico. ¿Cómo las mujeres no pueden aplicar al ministerio apostólico? Pero lejos de dejarse atrapar por las contrariedades, apostó por construir humanidad con las posibilidades que estaban en sus manos, hasta llegar a ser una de las mujeres más influyentes de su época, femenina y muy bella, brillante. No dejó de instrumentar su físico, sino de que lo empleó y lo empleó con todas sus fuerzas, con los auténticos valores que permanecían en ella, y era construir la esperanza. Una mujer verdaderamente adelantada a su tiempo. Realmente todas las que acabo de presentar eran mujeres adelantadas a su tiempo. ¿Cómo nosotros nos adelantamos a estos 189 años? ¿Cómo construimos igualdad donde hay desigualdad? ¿Cómo construimos paz donde hay violencia? ¿Cómo construimos compasión donde hay tanta indiferencia? ¿Cómo nos reconstruimos y cómo apostamos desde una mirada más igualitaria, más inclusiva y más compasiva? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sí? Porque los cómo no ya están. Hay mucho dolor. ¿Cómo sí buscamos en estas 4 inspiraciones de estas 4 mujeres extraordinarias el cómo encontrarnos, el cómo rezar el rosario e ir repasando a través del rosario estas miradas de las mujeres, de los hombres indígenas, de los niños no acompañados que están en las fronteras, de la franja de Gaza, de estas guerras y de este dolor y de la indiferencia. A mí me parece que las cosas más revolucionarias es la fe católica. Es ahí donde podemos encontrar el cambio también. Pero una fe donde no solamente se quede en un espacio como la iglesia, porque al final es el espacio físico, pero el resto es donde nos toca construir. Desde donde nos toca acompañar a una persona indígena que no puede bajar unas escaleras y no burlarnos. Pues porque realmente es algo que no está asociado con su ser, ¿no? Que no es algo que esté cercano. Y en ese sentido quiero ir bajando algo un poco más. Algo más común, ¿no? Les quiero presentar. Yo quisiera que pensaran que Ana, porque para mí esa inversión de tiempo es estar aquí, es que nos llevamos cuando salgamos. Más allá de que estuvo bonito y habla lindo, sino que nos llevamos cuando salgamos de esta sala. Entonces yo aquí quisiera que se llamara esa Ana. Les quiero contar la historia de Ana. Que se puede llamar Ana, María, Juana, Antonia, ¿quién? Pero ella se llama Ana. Ana es una mujer adulta mayor, rural, hablante de lengua náhuatl, cuidadora de su madre que requiere traslados para una consulta médica por el seguimiento de cáncer de mama. ¿Qué es lo más complicado del caso de Ana? ¿Qué le llaman así? Lo que más le llama la atención de Ana. Su lengua, que habla náhuatl. Ya lo están. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les llama la atención? Pues significa dejar de ser hija, ¿no?
roles que la hacen olvidarse de ella y enfocarse 100% a su madre, ¿no? Tratando de proveerle la salud, ¿no? Y un desgastante para ella como mujer, ¿no? Como hija, y cambia su rol de hija, justamente, ¿no? Por el cuidador. Muchas gracias. Sí, me vuelvo a invitar. Yo quisiera traer una plática sobre el cuidado de la juventud. Por favor. Es algo que no se ve. Ese tema del cuidado, fíjense que en Uruguay, en la región latinoamericana, fue el primero que aprobó el derecho al cuidado. México no se habla sobre eso. Argentina te paga por cuidar a tu mamá. Aquí ni siquiera hablamos de eso. En México estamos intentando hacer una ley de cuidados que llevamos años para reversenar. Ese tema del cuidado es fundamental. Las mujeres invertimos 45 horas más en la semana al cuidado de los otros, más que los hombres que invierten 12 horas. ¿Qué significa? Desde lavar los trastes, meter la ropa a lavar o llevar a las personas más cercanas a la consulta. Pero eso siempre va en detrimento del cuidado a ti mismo. Entonces es muy fácil que quien cuida resulte más enfermo que la persona que es cuidada. Y afortunadamente, desde las organizaciones de la sociedad civil se ha avanzado muchísimo para tener estrategias del autocuidado. De cómo, aún cuando estás cuidando a otro, no lo pongas por encima de ti mismo. Porque si no te cuidas tú, ¿no? Es un ciclo sin fin. Entonces, con mucho gusto y mucho amor puedo regresar para que bueno, ¿qué más? ¿A quién más le llama a alguien más sobre este caso? Que requiere traslados. El dinero para llevar a la mamá al lugar donde va a consumir. Súper importante, vamos a hablar un poquito sobre eso. En el círculo de la violencia hay muchas mujeres que aún cuando están en peligro de su vida no se salen de su casa. Y la gente siempre las juzga, los que les gusta ser maltratadas, que les gusta vivir esa vida. Pero el tema del traslado es fundamental, porque si una mujer no tiene 10 pesos para pagar el camión, para subirse al metro e ir a denunciar o irse al refugio, 10 pesos son la diferencia entre su vida y la muerte. El tema del traslado es fundamental. Muchas gracias por decir. ¿Qué más les llama la atención sobre algo? Señorita, me da tanto gusto ver. ¿Qué te llama la atención? Bueno, yo justo también lo del cuidado me llamó la atención, ya lo mencionaron. Y la otra, pues, esta parte del seguimiento al cáncer, ¿no? Porque, pues, el programa médico, a dónde le está llevando, ¿no? Y qué tan bueno es ese seguimiento, no sé, eso también es otra carga que Ana tiene que ver, ¿no? Entonces también, no sé, si por ahí. ¿Cuál es una de las principales causas de muerte en nuestro país? ¿No? Y el cáncer, recordemos que es una enfermedad que se puede prevenir. Pero las cargas de cuidado no lo permiten. Una mujer como nosotras, que estamos todo el tiempo en la oficina, difícilmente vamos a pedir permiso para irnos a hacer una mastografía. Pero si se enferma alguien más, vamos a pedir permiso inmediatamente para llevarlo al doctor. Es bien interesante el tema del cuidado, porque el tema del cáncer se puede prevenir. Pero en México no tenemos, ahora tenemos una norma oficial que atiende el tema del cáncer de mama, que la quitaron hace un año. Bueno, más complicado. Bueno, ya tienen a Ana en la cabeza. ¿Sí? Si les pregunto, ¿se recuerdan de Ana? Muy bien. Ahora vamos a ver más a detalle qué pasa con Ana para entender este otro al que hemos estado hablando de este hombre. Yo quería que le pusieran nombre y saquen la tabla. Esta no es Ana, pero saquen la foto de Ana. Esa es Ana, como la estamos configurando.
Una mujer indígena, como pues muchas mujeres que tenemos en este país. Pero lo que quería es que analizáramos finamente a Ana, para que veamos dónde sí podemos acompañar a Ana desde nuestra fe católica. Primero, Ana es parte de las 15.1 millones de personas adultas mayores de 60 años que viven actualmente en nuestro país. Es el 15% de nuestra población. Y muy seguramente quienes encontramos los domingos o quienes nos encontramos aquí están dentro de este porcentaje. El 15% de la población mexicana. Entonces, nuestra fe católica también está hablando a ese 15% de la población mexicana. Cuando analizamos más, por ejemplo, cuando metemos más en qué está pasando en la población mexicana, como lo hizo Santa Catalina o como lo hizo Santa Rosa, por ejemplo, decirles que el 60% de las mujeres adultas mayores de más de 60 años viven violencia. ¿Qué tipo de violencia viven las adultas mayores mexicanas? Psicológica. ¿Y cuál es el principal reporte que dicen las mujeres mexicanas adultas mayores de 60 años? Que su familia les deja de hablar, las abandona, soledad. Y les dirigen la palabra cuando llega su ayuda de la tarjeta. En ese momento. A mí se me pone la piel chinita. Claro, pues ahí condicionaron ahora ya la ayuda de esa tarjeta, ¿no? Porque se destinaba muchas veces para comprar vinos y cervezas. Ahí también, ¿cómo nos dirigimos a esos adultos, a esas adultas mayores? No solamente Ana, sino ya mirando como más milimétricamente, con un foco de mayor atención, es cómo estamos haciendo ese diálogo con esos múltiples sufrimientos, porque está bien hablar ahora en términos generales de la violencia, pero la verdad es que el tema bien complicado es cuando hablamos de violencia a adultos mayores. Antes de la pandemia, particularmente en el 2020, las carpetas de investigación del Ministerio Público nos empezaban a reportar violaciones a adultas mayores en la calle. Una cosa estrepitante para muchos de quienes trabajamos esto, porque decíamos, ¿qué mente, en qué lugar, qué está sucediendo con esta sociedad para esto que nos está sucediendo, ¿no? Vino la pandemia, nos hizo meternos a nuestras casas y no salir, porque no sé qué hubiera sucedido. Había ahí como un fenómeno en ciertas colonias que estaban llevando a pensarnos desde los lugares. Ya no solamente se trataba de violencia psicológica, del abandono, de la ignorancia. Hay una encuesta que habla sobre la discriminación que decía que el tercer elemento que más se les decía a los adultos mayores, a las mujeres específicamente, es que olían mal. Lo mismo que se les dice a los indígenas. Los dos elementos de mayor discriminación, pues fue el dolor. El cáncer de mama son mujeres adultas mayores. 5 de cada 10 muertes por un tumor maligno de cáncer de mama se encuentran en las mujeres de 60 años y más. Y cuando nosotras vemos las campañas que se hacen en octubre, que parece que es el único mes que tenemos que hacerlo, ¿a quiénes están dirigidas esas campañas? Pero las mujeres de 40 años. Entonces, si quisiéramos también hablar original, al igual que es la principal lengua de la que se habla, el 21.3, y en total, personas indígenas en este país es el 0.2 millones de personas, la mayoría de ellas son personas adultas mayores. El pasado viernes, el 21 de febrero, es el día de las lenguas maternas, por ejemplo, algo que no volteamos a ver, ¿no? Y tenemos que remirarlo porque, por ejemplo, a mí me da mucha atención cómo les seguimos diciendo afrodescendientes, que se desdoblan sus desigualdades, que son múltiples las desigualdades y múltiples sus dolores. ¿Cómo pensamos en ellas en nuestra oración? ¿Cómo volteamos a ver a esos otros? ¿Cómo las dirigimos en nuestras miradas compasivas, de compasión, de pasión con el otro, en nuestro ser mujeres? Este 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Y estas mujeres son las que les pedía que pusieran el deseo. Mujeres que somos diversas,
pero que también nos encontramos, las encontramos en el metro, o las encontramos al lado de la mastografía, o nos las encontramos simplemente perdidas, buscando un espacio común. Si estuviéramos en otro lugar, yo les diría, a ver, ¿cómo le hacemos para pensar que Ana se va a subir con su mamá en el metro y se sube tal vez en Taspeña, que es donde la deja el camión, y se tiene que mover a centro médico? Seguramente la van a ver perdida. Y afortunadamente las cosas interesantes en el sistema de movilidad es que puedes identificar imágenes. ¿Por qué? Para las personas que no saben. O sea, lo que quisiera llevarles es a cómo sí, en lo concreto, cuando se encuentren a Ana o cuando se encuentren algunas de estas personas que nos están dando alertas y llamadas para poder voltear a verlas y construir el cómo sí. Entonces, a lo mejor si hablamos de manera pausada, si explicamos que el símbolo que tienen que buscar es el de, no me acuerdo del símbolo del centro médico, es como bajando, como un cuadradito, como otra cosa, o sea, es un cuadrado que está con un símbolo de medicina, ¿no? ¿Cómo logramos meternos a un lugar distinto, a una mirada diferente? A mí me pasa que me encuentro a la gente que vuelvo a la ciudad de a sacar la ayuda para la tarjeta, y siempre me peleo porque digo, ¿a quién se le ocurrió que ponga gente saber y que sabe en qué momento poner el código? ¿Cómo logramos trascender esas desigualdades? ¿Y cómo logramos encontrarnos con una pasión absoluta hacia él? Pues esas somos las mujeres en la iglesia. Una iglesia que nos voltea a ver desde nuestras diferencias, a mí me encanta eso. Pero una iglesia que también, al principio, ¿no? ¿Qué resignificas como mujer, como hombre, en la iglesia católica frente a una sociedad tan adversa? ¿Cómo nos resignificamos? Yo, realmente es que me lo pregunto todo el día, por eso me dedico a lo que me dedico. Porque siempre busco espacios de encuentro con el otro, con hacer puentes, con hacer la diferencia. Desde cómo me visto, cómo hablo, cómo me formo, cómo trabajo. Yo soy una mujer de fe, donde quiera que esté, porque es un social. ¿Algunas preguntas o algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien quiera comentar algo? Por supuesto, agradecerle muchísimo que haya venido y que nos haya participado de su grandísima experiencia. Ya lo has dicho, pero la experiencia la ha sido cargando y aumentando, y yo creo que es un gran valor saber que todos los que estamos aquí somos responsables o corresponsables de un respeto cada vez mayor a la persona, y en concreto a la persona de la mujer. Entonces, si hay alguno que quiera preguntar algo, alguna persona, una mujer que quiera decir. Sí, yo quisiera mi mayor información sobre las santas. Compro Asamblea Eucarística porque está en la Virgen de los Santos y me fascina. Y mi evangelización básicamente se da en testimonios de Santa Teresita de Niño Jesús, que quiere salir de su casa, de su convento, perdón, es la patrona de las misiones. Y así de muchos santos, pero sí necesito ser más dominica, y eso sí ya lo dije desde antes, porque yo pertenecía a San Antonio del Paso por mi colonia, y entonces no sé los nombres de las religiosas que dijiste. Entonces, si me puedes pasar esa información, me encantaría, pues para empezar a hacerme como dominica, porque ahí tengo, me dijeron que cápsula no le pongo, pero tengo un futuro para aprender de ellas y poder hablar y evangelizar de ellas en el hospital donde voy, y cuando los enfermitos que veo, yo en cancerología también, en lugar de ser cuentacuentos, a ver si puedo hablar también de estas vidas de personas. No voy a decir que son santos primero, porque no sé si después ahí me pongan tacho y me saquen.
Bueno, pues muchas gracias, Margarita, por la plática, por todas las preguntas y reflexiones que nos dejas en la cabeza. Creo que se me hace súper padre que traigas como este tema que es tan complejo y que aparte es muy retador, ¿no? Porque, para encontrar esos tips que comentas hay que enfrentarse a uno mismo y reconocer cómo estos patrones, estas estructuras pues, patriarcales, estos roles de género, estos racismos, ¿no? El machismo, cómo está dentro de nosotros. Y a veces reconocerse, no decir, pues sí, yo también tengo esta actitud machista, o yo estoy diciendo este comentario racista, no sé, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, se me hace súper padre que empecemos por aquí y que aparte tenga este complemento como desde la espiritualidad, ¿no? Que aparte, pues esta cuestión de fundamentarte y encontrarte desde el alma, ¿no? Y hacer una conciencia, pues desde ahí, ¿no? Permite conectar aún más con nosotros y pues expandirnos, ¿no? Que al final creo que parte de romper con estos roles de géneros o estas estructuras tan rígidas, ¿no? Que tenemos como sociedad es pues tratar de ser libres, ¿no? Y justo poder construir más bonito y juntos. Entonces muchas gracias por estar aquí. Margarita, felicidades, muchas gracias. Hemos renovado, aprendido, recordado muchas cosas que quizás en muchas generaciones atrás nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, pero como tú dices, abarcamos tanto, somos aves de paso, mosquitas volando, abejitas trabajando, nos llegamos a olvidar. Yo quisiera solamente preguntarte o ver si nos puedes dejar un mensaje. Nos gustaría que hubiera más gente joven para que participáramos. Las mayores son también muy importantes, son los pilares de muchas familias, pero ¿cuál sería tu orientación, tus planes, algún plan que nos puedas dar a conocer para involucrarnos con las madres jóvenes y los padres jóvenes? La pregunta nos está también. Hace poco, justo hace 2 o 3 semanas, corríamos varios de los misioneros. Y para nosotros hay como muchos dolores muy fuertes. Uno de ellos, pero primero, una cosa muy linda es que cuando entré, me acordaba de cuando estábamos aquí en Chihuahua. Que era así como llegar y decir, somos libres. Aquí nos dieron ganas y nos dejamos ser libres. Y ser libres con nuestro sueño revolucionario de cambiar el mundo. Porque todos veníamos como de algunos espacios muy de crítica, de construcción positiva. Y dentro de esos dolores, ahora, en vez de esa pregunta, es complicado. A nosotros nos hicieron ser revolucionarios, mucho. Y entonces hay compañeros que están en varios países intentando transformar el mundo. Y hay uno en especial que es un hermano que amamos muchísimo, que es Ricardo Lagunes, un joven misionero dominico que fue a Chiapas, que Chiapas se transformó a la vida y que se convirtió en pues es un defensor de los derechos humanos de las comunidades indígenas, de nuestras luchas y lo que nos educaron aquí. Cada uno de nosotros ha intentado seguir haciendo esa revolución, porque fue la leche que tomamos. Ese fue un mensaje muy profundo. La sociedad ha cambiado, los momentos son distintos, pero la necesidad sigue siendo la misma. Hablar desde el no juzgar, desde encontrar, desde abrir las puertas, desde transformar las realidades. Muchas de las niñas que son mamás jóvenes se encuentran juzgadas y se les cierran los espacios. Cómo desde esta iglesia, cómo desde esta fe podemos abrirles encuentros para decirles que no las juzgamos, que les creemos
que les acompañamos, porque ellas no necesariamente requieren recursos materiales, sino un espacio de encuentro, porque si no, entonces ahora estamos fabricando colectivos que se enfocan en las drogas, que es el único espacio que las acoge. Entonces creo que poder irnos acompañando desde esta nueva mirada, y para eso nos tenemos que preparar, porque no es fácil trabajar con el dolor, porque no es fácil trabajar con las víctimas, pero significa algo que también nos enseñaron aquí, que fue escuchar. Para nosotros lo más importante cuando íbamos a las comunidades indígenas era sentarnos y escuchar y reconocer que no íbamos a cambiar nada, pero sí íbamos a cambiar nosotros. Y esa transformación que nos hicieron las comunidades es lo que nos hace hoy en cualquier espacio donde estemos. Siempre, y me encanta porque a veces hemos estado Alberto Solís, el Senatote y yo, y los dos con nuestro rosario y con nuestra cruz en espacios muy politizados. Y eso es algo que nos transformó la vida gracias a ustedes y que nos sigue acompañando en sus oraciones. Eso, es una gran pregunta, pero además fue como una pregunta con una respuesta y me encantó. Porque no tenemos, o sea, creo que si escogiéramos una población en específica y si a mí me lo preguntaran, son a las niñas jóvenes, las zonas jóvenes. Creo que ahí es donde podemos empezar a ir rascando, porque son mujeres que se sienten solas y juzgadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Pues solamente agradecer. Mientras tomamos un café podemos seguir platicando con la ponente de esta pues golpeadora plática, ¿no? A mí me sacó de onda. Yo creo que a todos, ¿no? Porque uno pasa así la vista, pero no se da cuenta.